Hola, te habla Luis Chaparro, director de Cada 7. Quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy. Y si te está gustando lo que hacemos, quiero pedirte un favor. Entra a nuestra página en patreon.com/cada 7 y haz una donación. Por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Cada 7, el primer episodio de 2021, un año complicado para México y el mundo porque todavía seguimos padeciendo esta pandemia por COVID-19 y no sabemos cuándo vaya a terminar, aún cuando ya muchos países han iniciado este proceso de vacunación. Y para hablar precisamente del tema, contamos con la presencia de la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, que ella es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencias Médicas con una especialización en microbiología por parte de la prestigiosa Universidad de Harvard. Doctora Jiménez, muchísimas gracias por aceptar esta plática con Cada 7. Sí, nada que agradecer, al contrario, es un gusto, un privilegio estar en el programa. Y doctora, la pregunta natural que le haría a usted para iniciar esta conversación es: ¿cómo está la situación en México con esta pandemia? Sí, bueno, la situación en México con la pandemia es muy grave, terriblemente grave. Somos posiblemente estamos en la lista, digamos, en la lista de los tal vez cinco países que han manejado peor la pandemia a nivel mundial. Nuestra situación realmente es muy catastrófica, no creo que sea exageración juzgarla con ese calificativo. Es catastrófica porque desde un inicio nuestras autoridades nunca hicieron un esfuerzo de contención de los contagios en la comunidad. Quiere decir que los contagios se siguieron extendiendo, expandiendo, ¿sí? Se siguió transmitiendo el virus y las cadenas de transmisión nunca fueron cortadas entre las personas, queriendo decir que cada vez tenemos una población más grande que está infectada, de ahí que cada vez es más probable infectarse, hay más gente enferma, hay más muertos, y ahora estamos en una posición en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues la Ciudad de México, los hospitales están virtualmente colapsados ya, es decir, no hay más disponibilidad hospitalaria. Esto, aunado a la carga viral que se dejó crecer hasta tal punto en donde llega un momento en que parece ser incontrolable, ¿verdad? Entonces, sí, la situación es muy, muy grave, muy grave. Y varias cosas. Hace unos momentos estaba yo en Twitter y justamente leyendo subí alguna cosa sobre estas nuevas variantes o cepas del virus SARS-CoV-2 que se han detectado en Sudáfrica y en Reino Unido. Son cepas o variantes, pues, que son más contagiosas que el virus que ha estado circulando hasta la actualidad por el mundo. Esto quiere decir que no sabemos siquiera si en México esa variante esté circulando ahora, porque en México ni siquiera hacemos por detectarla. Entonces, pues sí, la situación es muy dramática en nuestro país y lo peor de la situación es que no existe un indicio por parte del gobierno de rectificar. Es decir, no se admite el error. De tal manera que no hay manera de ¿cómo van a rectificar algo que piensan que es correcto, verdad? Doctora, me parece, y lo digo de manera personal, y yo que vivo en Estados Unidos, que a quien hay que hacerle caso es a los expertos, a los médicos, a los científicos, a los epidemiólogos y a gente como usted que saben en realidad cuál es la situación que amenaza a la humanidad con un virus como este. Pero lamentablemente en México ha habido una combinación de política con la realidad, que creo
está haciendo sombra a lo que recomiendan ustedes por el quedar bien con el político y por evitar el error y por decir que todo está bajo control. Y me parece que ante una sociedad no politizada, pero digamos que comulga con la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ciegan pese a las circunstancias. ¿Qué tanto daño le está haciendo a México esta ceguera por no verle ningún error al presidente López Obrador frente a las causas, los orígenes y las consecuencias de esta pandemia y sobre todo lo que señala usted que me parece muy alarmante, que ni siquiera se está tratando de investigar si hay una variante de estas que menciona usted entre la sociedad mexicana? Sí, este es uno de los problemas principales. Se ha visto alrededor del mundo, no es solamente México donde esto está ocurriendo. En Estados Unidos se vio perfectamente bien. Estados Unidos está literalmente en una catástrofe por la pandemia y la razón es muy simple, porque tuvieron un gobernante negligente. Esa es la única razón por la que están así. No existe una sola razón en el mundo por la cual Estados Unidos no hubiera podido controlar, de hecho, ser ejemplo de cómo controlar bien un problema de estos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen los grandes científicos, se tiene la infraestructura, se tienen los recursos, es decir, y tienen en Estados Unidos, a diferencia de México, una cultura de escuchar a sus expertos, a sus científicos. Mientras que el presidente Trump, pues definitivamente no escuchó a ninguno de ellos. Sí, pero si usted ve en los medios de comunicación, los expertos salen, hablan, se les escucha, están ahí. Es decir, están presentes. Acá en México lo que sucede es que virtualmente se puede engañar a la población con mentiras, disfrazando las cifras, manipulando, y parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos pudo haber hecho un trabajo extraordinario y en lugar de eso, pues en Estados Unidos están a punto de llegar a 400,000 muertes. Es algo que se sale por completo de lo que uno puede imaginar, es decir, son todas las guerras en las que Estados Unidos ha estado involucrada juntas y ya esto es excedente. O sea, es terrible. México lo mismo. En Brasil ha sucedido lo mismo. Inicialmente en Reino Unido estaba sucediendo lo mismo con Boris Johnson. ¿Qué pasa? Lo que está sucediendo es que sí, este tipo de políticos, ¿no? Se les llama populistas, ¿no? Han tomado, es decir, en México, acabo de terminar de escribir un libro, de hecho, sobre la gestión de la pandemia, que espero esté publicado ya en las próximas, tal vez unas 3 semanas, 2 o 3 semanas estará. ¿Cómo se va a llamar su libro, doctora? No puedo decir, me Pues si tienen ya va a bajo salir en 2 o 3 secrecía. semanas, sería hasta buena oportunidad. Me tienen bajo secrecía, no puedo decir el título, pero está terminado. De hecho, el Por lo menos manuscrito la se entregó el editorial, día para de que la ayer. gente sepa. Sí, claro, la editorial es Grupo Planeta, Ok. sí, a través de Grupo Planeta es este libro. Y bueno, en el libro precisamente toco ese punto de la tristeza que a mí me ha dado. Que, por ejemplo, yo hablo en redes sociales, yo he dedicado 27 años de mi vida profesional a la ciencia y a la academia, ¿sí? Nunca he mostrado una sola inclinación política. No he aceptado cargos políticos dentro de mi propia institución, es decir, dentro de la UNAM, a pesar de que se me han ofrecido a través del tiempo, ¿verdad? No he tenido ni la más mínima inclinación política jamás. De hecho, es un tema al que siempre me causa un poco de hastío y huyo del tema político, Zapatero ¿no? a O tus sea, zapatos, pues. zapatero a su zapato, exactamente. Pero ni siquiera de forma coloquial en redes sociales, de criticar al presidente, al secretario, no sé qué. Nunca he sido, pues, afín a eso. Ahora alzo la voz, sí, alzo la voz como un profesional de la ciencia, como una persona que ha trabajado toda su vida en el ramo de la salud y estoy viendo la catástrofe que está ocurriendo, pues sí, levanto la voz y hablo por los enfermos, por los muertos, porque no se siga muriendo la gente. Y los ataques que tengo generalmente en las redes sociales provienen de gente que entienden mi voz como una voz que está queriendo atacar al gobierno, cuando esto no tiene ningún sentido. Es decir, si este fuera otro partido político, otra persona diferente en el gobierno y se estuviera haciendo exactamente lo mismo, yo estaría diciendo exactamente lo Lo mismo. mismo.
Y si esta persona, es decir, si este partido político, este presidente, este subsecretario de salud, estuvieran haciéndolo bien, yo también diría que, bueno, miren qué bien, lo estamos haciendo muy bien. Yo lo Pues reconocería. toca un punto clave, porque justo esta semana el presidente López Obrador salió en la defensa del subsecretario Hugo López Gatell, que es correligionario suyo de la UNAM, y dijo que pues tenemos hasta la gran suerte en el mundo de contar con él. ¿Qué tanto nos está mintiendo López Gatell a los mexicanos con esta crisis de salud pública? El doctor Hugo López Gatell le mintió a los mexicanos desde el principio, porque les hizo creer muchas cosas que eran mentira, pero no eran mentiras, es decir, no es que él no tuviera la información, es que él manipuló la opinión pública a su favor, a sabiendas de que era mentira lo que se decía. Es decir, él es una persona que ha estado empujando todo el tiempo, el cubrebocas no sirve. Bueno, o sea, bástese con ver fotografías de la pandemia de influenza en 1918-1920 para ver cómo incluso hace un siglo se sabía que funcionaba muy, muy bien el cubrebocas para evitar los contagios de una infección que se transmite por vía aérea, ¿verdad? Entonces, ha sido siempre una inmensa necedad. No se puede llamar de otra manera, no es que le falte información. Además, debo recalcar, no es que el subsecretario no sea un hombre preparado, no es que no tenga las credenciales, tiene las credenciales, es un hombre preparado. Entonces, cometer un error como decir el cubrebocas no sirve, eso no es un error, ¿sí? Eso proviene de una intención determinada, ¿no? Decirle a la gente cuando el cúmulo de información científica era gigantesco, de que COVID-19 se transmitía vía los asintomáticos, que eran los asintomáticos quienes empujaban la dispersión de los contagios. Esto lo sabemos desde el mes de marzo, tal vez. Y él todavía hace unos 3 días estaba diciendo, bueno, los asintomáticos, ¿para qué los vamos a detectar si esos pues no tienen síntomas, esos no se enferman? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues muy importante, Para porque son evitar ellos los quienes contagios. dispersan la enfermedad. Entonces, si no sabemos quiénes son, no los podemos aislar. Si no los podemos aislar, la enfermedad se sigue transmitiendo. Esto es materia del conocimiento básico de un epidemiólogo, cosa que el doctor López-Gatell es. Entonces, pues sí, cuesta mucho trabajo y si el señor presidente lo defiende por ignorancia, tal vez es que la ignorancia proviene del presidente, que él cree que López-Gatell es muy experto o quizás simplemente es que están de acuerdo en algo. Y en eso algo que están de acuerdo es en que en México se iba a hacer cualquier tipo de faramalla, es decir, cualquier tipo de pantalla, pero no se iban a contener los contagios aquí. Ahora, doctora, hay una situación bastante palpable en este momento. En el verano, medios de comunicación, que el presidente tilda de conservadores porque exponen una realidad diferente a los datos que tiene él, exponían que los médicos, las enfermeras, los hospitales estaban llegando a tope con los casos. El número de muertos estaba aumentando. Estamos en una época crítica. En Estados Unidos, esta semana hubo un día donde se registraron más de 4,000 muertos en 24 horas. En México, en realidad, no sabemos cuántos muertos hay cada día, porque las cifras que da el gobierno no son precisas. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que todos los mexicanos conocemos a alguien como nos ocurrió en la crisis aquella de la devaluación del peso. Todo el mundo sabíamos quién tenía problemas económicos, aunque no estaban registrados. Creo que por lo menos sabemos de gente, amigos, conocidos o conocidos de mi papá, de mi abuelita, de quien sea que falleció de COVID y no lo registran. ¿Tiene usted idea de qué tan grande es la magnitud de decesos en México? Yo sé que usted no puede ser precisa en esto, nadie lo puede ser, pero para más o menos exponernos cuál es la crisis en realidad. Sí, claro, podemos saberlo, podemos saberlo. Es decir, se tienen cifras, no se puede saber con absoluta exactitud, es decir, individuo por individuo, así cifra absolutamente precisa, desde luego. Se ha hecho mucho ocultamiento, en parte es ocultamiento, en parte es mera negligencia, en parte es que no les ha interesado hacerlo correctamente, qué sé yo. Pero, a ver, sí hay grupos que han estado haciendo un trabajo que yo realmente
admiro mucho, respeto mucho el trabajo que han estado haciendo Mario Romero Zavala y Lorian Despiegel. Ellos han estado analizando las actas de defunción en la Ciudad de México, acta por acta. Les hicieron un truco para no poder bajarlas a una base de datos, les pusieron ahí un candado de tal manera que cada acta se tiene que bajar de forma individual, no se puede, o sea, hicieron todo lo posible porque esos análisis no se pudieran llevar a cabo, pero los han hecho. Este último análisis que hicieron corresponde hasta el 20 de diciembre y en realidad las cifras pues son atroces. Somos la Ciudad de México, es la ciudad a nivel mundial, que presenta mayor exceso de mortalidad. Entonces, hay, para ser exactos, el exceso de mortalidad acumulado en la Ciudad de México es del 97%. Del último periodo, el exceso de mortalidad era de 166%. Esto quiere decir, en la Ciudad de México nada más, se reportaban 20,600 muertos y 20,600 defunciones, pero si tomábamos en cuenta el exceso de mortalidad, en realidad estas eran 51,400, es decir, más del doble. De ahí, Mario Romero y Lorian Despiegel hacen un cálculo y ahorita el factor es de 2.5. Queriendo decir que, digo, esto lo podemos hacer muy rápidamente. El día de ayer en México desde luego, no es absolutamente preciso porque no se tienen las cifras, digamos, de exceso de mortalidad en toda la República Mexicana, porque otra vez es ocultamiento de información. Claro. No se da esa información porque pues a la gente no le conviene que uno se entere, ¿verdad? Pero ayer a nivel nacional se estaban reportando 132,069 defunciones. Con el factor de 2.5, que no es sacado del aire ni de la manga, sino que es calculado con base en las actas de defunción, ¿verdad? Si multiplicamos esa cifra, tenemos un total de 330,172 muertos. Queriendo decir que si lo viéramos a nivel el mundo, el panorama mundial, eso nos coloca en el segundo lugar detrás de Estados Unidos. Quiere decir que es Estados Unidos, México, después Brasil, después India. India le ha ido muy mal y estamos a nada de rebasar a India en términos del número de muertes. Quiere decir, bueno, no hay un solo indicador que diga que hay algo que se ha hecho bien en México. Se vio por la ocupación hospitalaria y se presumió tanto esto, pero se vio por la ocupación hospitalaria de una forma que llevó a mucha gente a morir, porque se procuró la ocupación hospitalaria diciéndole a la gente no vengas al hospital. Porque te contagias, sí. Sí, entonces le decía a la gente, oiga, si usted está enfermo de COVID, quédese en su casa y no venga al hospital hasta que usted ya se sienta muy mal. Ahorita sabemos que la atención temprana de COVID-19 es clave para poder salvar vidas. En los países donde han mantenido los índices de letalidad muy bajos, ahí la clave ha sido que internan rápido a la gente. Es decir, que ante los primeros signos de alarma se internan, no necesitan ir a terapia intensiva, ahí se internan, los atienden muy bien, van a su casa, se recuperan. Cuando la persona ya viene muy grave y no queda otra más que meterlo a terapia intensiva e intubarlo, las probabilidades de vida, es decir, la probabilidad de vida en México en los hospitales públicos es menor al 10%. Wow. Menor al 10%. En México, en el IMSS, el 95% de los pacientes intubados se mueren. Esto quiere decir que haber tenido muchas camas, o sea, la gente llegaba al hospital por directriz del gobierno mismo, ya demasiado tarde. Entonces, entran tarde al hospital, hay muchas camas, claro. ¿Por qué? Porque la gente llega nada más a morirse, o sea, llegan y desocupan pronto las camas. Entonces, se cuidó las camas a costa de sacrificar vidas. Esta no era la manera de hacerlo, evidentemente, ¿verdad? Ahora, de cualquier manera, como lo dije, yo esto lo escribí en el mes de abril. Dije, a ver, mientras se estén ocupando de la capacidad hospitalaria y no de la propagación de los contagios, tarde o temprano, hagan lo que hagan, los hospitales van a colapsar. Porque desde luego, ¿de dónde provienen los hospitalizados? Pues de los contagiados. Claro. O sea, es como querer, vamos a decir, un barco que se está hundiendo porque tiene un hoyo en el fondo. Es como decir, vamos a salvar el barco sacando el agua a cubetadas sin tapar el hoyo.
es que pues hay que tapar el hoyo, ¿verdad? Ahora, doctora, en las estadísticas que nos dan oficiales de contagios, ¿cuál es la diferencia con los datos que gente como usted posee? Bueno, se ha especulado muchísimo. Se solía dar en la estimación del modelo Centinela. El modelo Centinela es un modelo de vigilancia epidemiológica que proporcionaba estimaciones de cuántas personas realmente están infectadas en la comunidad, ¿no? En el país entero. Se dejó, como se cuestionó mucho lo del modelo Centinela, y el modelo Centinela empezó a dar cifras muy elevadas, desde luego. Es que pues nunca se hizo nada por reducir los contagios, pues empezó a mostrar cifras muy, muy elevadas, y esto ya no le convino al doctor López-Gatell, y entonces dejó de reportar el modelo Centinela. Dijo, ya no tiene caso reportarlo, eso ya no tiene caso reportarlo. Entonces, cuando se entró a la fase 3, dejó de reportarlo, ya no hemos nunca vuelto, y sé de mucha gente que ha solicitado esta información formalmente por escrito, por las vías legales, y no se le ha proporcionado. Entonces, bueno, entonces pues no tenemos un número como tal. Ahora, hay algo que sí es muy interesante. Hace poco se dieron a conocer los resultados preliminares de un tamizaje serológico, una encuesta serológica que se hizo en México, que arrojó resultados realmente muy reveladores. Entre otros, que solamente el 25% de la gente había sido infectada por COVID-19. Esto quiere decir que en un país de 129 millones de habitantes, si aproximadamente el 25% de ellos se han infectado, estamos hablando de que en nuestro país deben haber en promedio alrededor de unos 32 millones de infectados. Unos 32 millones de infectados. No quiere decir infectados activos en este momento, pero gente que se ha infectado, pues unos 32, un poco más de 32 millones. Esto concuerda además con otra cifra que otras personas manejan por vías distintas, que no tiene que ver con el tamizaje serológico, que también ellos están manejando un factor como de 30. Como ahorita en México tenemos 1,5 millones, más o menos con el factor de 30, volvemos otra vez como a unos 30, 35 millones de personas. Entonces, estos dos, quienes hacen la estimación por una vía y por otra, concuerdan, queriendo decir que sí. Probablemente en México los infectados hasta ahora excedan de los 30 millones. ¿Sí? Ahora, doctora, y no me puedo despegar de la política porque está muy politizado el tema de COVID en México. El presidente en las mañaneras nos presenta la llegada de cargamentos de vacunas como si llegó la mano de Dios a salvar a todo mundo y como si ya con eso se hubiera solucionado. Hacen la transmisión en vivo, hablan militares, hablan políticos profesionales, y nunca he visto a un médico profesional, a un investigador, un epidemiólogo decir, ya la hicimos. Está la crisis así. Ni en Estados Unidos están en la capacidad de vacunar, lo acaba de reconocer el propio presidente electo, Joe Biden. México está muy por debajo de ser Estados Unidos en ese sentido para distribuir la vacuna a quienes se tiene que hacer. La pregunta que le quiero hacer, y sé que usted no tiene tampoco un sombrero para sacar al conejo, pero así como está la situación y nos ha presentado el panorama, ¿qué es lo que se debería corregir o hacer en este momento? Lo primero que se necesita hacer es hablarle a la gente con verdad. Es decir, no se puede tener confianza en las autoridades mientras las autoridades sigan mintiendo. Entonces, lo primero es hablar, transparentar, proporcionar las cifras adecuadas y hablarle con la verdad a la población. Esto ha sido muy contraproducente cada vez que a la población se le dice, esto no es muy grave, o precisamente como acaba usted de señalar, dice, ya llegó, viene el señor Marcelo Ebrard, ¿no? El canciller, dijo el día que presentó un plan de vacunación que parecía menos que un trabajo de, pues tal vez de un chico de secundaria o preparatoria, ¿no? O sea, es un trabajo completamente escueto, sin ningún detalle, sin ninguna solución logística real al problema de vacunar a una población de 129 millones de personas, ¿verdad? Termina diciendo, señor presidente, misión cumplida. Es decir, parece una broma. Y si no se estuvieran muriendo decenas de miles de personas, quizá nos reiríamos, pero no nos reímos porque aquí se está muriendo la gente gracias a esa ineptitud. Entonces, sí, definitivamente lo que se necesita es, pero cuando el señor Ebrard dice misión cumplida, la gente que está escuchando y que es
que no sabe, pues, de la materia y no tienen por qué saberlo, pues, ¿no? Dicen, pues, le hacen caso a la autoridad y dicen, bueno, la solución milagrosa está aquí, ya está llegando, está muy próxima. Esto tiene el mismo efecto contraproducente y absolutamente negativo que tuvo cuando el señor presidente dijo, domamos la pandemia. Eso lo dijo en el mes de abril. Es decir, y nada más vean que más de 100,000 muertos se han sumado, ¿sí? Entonces, cada vez que López-Gatell decía, es que en 2 semanas llegamos al pico, es que ya aplanamos, la doctora Sheinbaum lo dijo una vez, hemos aplanado la curva, controlamos la pandemia. Mentira, en México la curva nunca ha disminuido, nunca ha estado aplanada, nunca se ha controlado, es decir, no estamos ahorita en un rebrote, estamos en un repunte, que es que medio se estabilizaron los registros solo, de los contagios, no la realidad, los registros porque limitaban el número de pruebas. Claro. Entonces, limitando el número de pruebas es muy fácil Menos manipular. casos, claro. Claro, puedo mantener los casos en un nivel muy estable, si solamente hago un número muy estable de pruebas, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahora seguimos en un repunte. Esto ha tenido el efecto de que la gente, se le ha hecho equivocadamente a la gente pensar que el problema no es muy grave o que pronto va a solucionarse. El problema no se va a solucionar pronto. Entonces, la situación con las vacunas, yo diría, lo primero que se tiene que hacer es decirle a la gente la verdad. La situación es muy grave. Estamos entrando en una etapa que realmente pinta como catastrófica, así lo digo con claridad, ¿no? Es decir, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 días al hilo con más de 1,000 muertos diarios y esto no se ve por ninguna parte que vaya a disminuir. Entonces, eso primero. Segundo, lo que es muy importante, tarde o temprano, pase, en Estados Unidos se va a ver y me va a dar tanto gusto, no solo por mis vecinos del norte, mi familia es de allá, yo tengo una parte de mi corazón en Estados Unidos y todo el tiempo les estoy echando porras porque esa situación se les componga. Ha sido realmente muy lamentable lo que ha pasado, han perdido demasiadas vidas por la negligencia de un político. Así de fácil, ¿no? El día que salió del hospital y subió las escaleras de la Casa Blanca y en el balcón central se arrancó la mascarilla, pensé, de verdad, es una imagen que nunca se me va a olvidar. Dije, nunca he visto a un político hacer algo más patético que esto. Lo que hizo fue arrancarse la mascarilla y decir, ya no nos va a importar la pandemia. Y desde ahí para acá, pues sí, Estados Unidos va a llegar a más de 500,000 de muertos en unos pocos semanas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué se necesita hacer? Lo que va a hacer Joe Biden entrando, yo estoy casi segura, yo no le apuesto a ningún político, porque pienso que todos ninguno me cae bien en realidad, o sea, pero sí lo ha dicho, que lo tiene como su prioridad principal, llegar a controlar la pandemia. Entonces, pues claro, va a acelerar el proceso de vacunación, que van muy lentos para las proyecciones que tenían de qué tan rápido iba a ir su proceso de vacunación. Estoy segura que encontrarán las formas logísticas de hacerlo. Para ellos es más sencillo que para nosotros porque pues tienen la infraestructura, sí. necesitan nada más solucionar esa logística. Ok, y lo otro es esto, no han hecho adecuadamente la estrategia de contención completa. Estados Unidos sí hace muchas pruebas, es verdad, siempre ha sido el país que ha hecho más pruebas en términos de números absolutos de pruebas, ¿no? Pero hacen las pruebas, pero no hacen buen rastreo de contactos, no hacen programas de aislamiento de los positivos y no les ha permitido esto cortar las cadenas de transmisión. La doctora Birch y también el doctor Fauci estuvieron hablando de esto desde que los pusieron en aquel COVID Task Force, ¿no? Sí. Cuando desde aquel, pero no hubo nada que hacer porque se les contradecía en todo, no se les hacía caso, se salió todo de control. Bueno, ahora entrando, claro, la labor que van a tener va a ser ahora todavía más complicada, porque ahora están tomando la situación desbordada, o sea, ya completamente fuera de control. Pero lo van a hacer, que es contener los contagios, obligar a toda la población a portar el cubrebocas, a hacer más pruebas, a hacer rastreo de contactos, a aislar a los positivos. Es decir, y poco a poco lo van a ir haciendo. Esto mismo es lo que se tiene que hacer en México. Doctora, y se nos está terminando el tiempo. Brevemente quisiera que nos calculara usted cuándo considera que en este 2021 México podría decir
saltamos la crisis después de un proceso de vacunación? No antes de finales de este año, no antes de finales. Cuando hablo finales, bueno, Estados Unidos había calculado con el plan inicial de vacunación que ellos alcanzarían el porcentaje crítico de vacunados, que la meta es llegar al 70% de vacunación de la población. Entonces, que ahora hay que tener mucho cuidado porque con estas cepas nuevas contagiosas, ese 70% se nos está yendo arriba del 85%. Cuidadito, pero esperemos, ya se están dispersando estas cepas por el mundo. Si es así, pues tendremos que subir ese porcentaje a 85%. Pero bueno, en el 70% Estados Unidos, que sí, realmente en Estados Unidos hay que reconocerlo, armaron una estrategia de vacunación muy seria, muy seria. Es decir, con todos las Is todos los puntos sobre las Is, y no se les fue una, ¿no? O sea, todo solucionado, y incluso así van atrasados con lo que pensaron que iba a suceder, porque es realmente un esfuerzo logístico titánico, el más grande que ha visto la humanidad. Esa es la verdad, el esfuerzo logístico más grande. Se quiere vacunar al 70% de la población mundial en un cortísimo plazo. Esto es muy, 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 muy complejo. Bueno, Estados Unidos estaba calculando que llegarían a ese porcentaje crítico en septiembre. Antes de llegar al porcentaje crítico ya se debe estar empezando a sentir más o menos una mejoría en la tendencia de la pandemia. Es decir, cuando se tenga el 45, el 50% de la población vacunada, tal vez empiece a sentir una mejoría en términos del número de contagios diarios y muertes diarias y esto, pero no antes de eso. Estados Unidos pensaba llegar a eso en septiembre del 2021. Si Estados Unidos pensaba septiembre del 2021, y van atrasados, pues no hay manera de que en México pensemos que lo podemos hacer antes, ¿verdad? Entonces, pues yo diría, si llegamos en diciembre de este año, tal vez enero, o el primer trimestre del 2022, tal vez, primer trimestre del 2022 o finales de 2021. Pero sí, es un proceso que todavía va a llevar mucho tiempo, y esto es un error tras error, porque si a la gente se le hubiera dicho, claro, todos queremos tener esperanzas, todos necesitamos amanecer y no sentir qué barbaridad, bueno, ya no hay nada, todos nos vamos a morir, no, a ver, claro, las vacunas tienen que ser un motivo de esperanza, de alegría, es algo extraordinario que tengamos las vacunas aquí, eso está padre, sí, pero necesitamos verlo con claridad, sí, pero nos va a tocar hasta dentro de unos meses, y mientras eso pasa, la gente se sigue enfermando, la gente sigue muriendo. Y, o sea, ¿y qué podemos hacer mientras? Pues esto, ¿verdad? Prevenir el contagio, eso es lo que podemos hacer. Entonces sí, vamos para muy largo todavía. Doctora, muchísimas gracias y de verdad muy agradecido que usted nos abra los ojos sin ningún tinte político, simplemente su conocimiento académico y científico para esto que es muy necesario que la gente lo sepa en el país. ¿Sería usted tan amable de darnos, ya que habló de Twitter, su cuenta en Twitter? Porque me parece que la gente debe leer lo que usted escribe o informa a través de esa red social. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, para seguirme a mí estoy en @L Jiménez Faibi. Es Jiménez con X al principio, Z al final, y Faibi, mi segundo apellido, que es F, Y, V y latina E. L Jiménez Faibi, estoy yo. Lo otro es que pueden seguir a la iniciativa que encabezo, que se llama Salvemos Conciencia. Salvemos Conciencia es una iniciativa que fundé junto con un grupo de médicos y científicos precisamente para hacerle frente a la pandemia, en donde orientamos a las personas de forma gratuita en términos de cómo prevenir el contagio, de cómo cuidarse de COVID, de cómo cuidar a un enfermo en casa, todas las medidas, y estamos a punto de lanzar una plataforma de atención temprana de COVID-19 a distancia, gratuita para la población que tanto lo necesita. A través de Salvemos Conciencia damos mucha información sobre COVID-19, así que si quieren seguir a Salvemos Conciencia, creo que por ahí pueden obtener información muy útil, que es, y lo mismo en todas las redes sociales, es @ en Twitter es salvemosorg, la página de internet es salvemosconciencia.org, y en todos lados como Salvemos Conciencia, en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram.
sí. Muchísimas gracias, doctora, y estaremos muy pendientes de su libro. Y bueno, a toda la gente, por favor, pongan atención a lo que nos dicen los expertos, los científicos, los médicos, los epidemiólogos, y a los políticos siempre hay que tomarlos con un granito de sal. Y ahora sí, síganos a todos en Cada Siete, en nuestras plataformas, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Spotify. Y como siempre, el llamado a los políticos y a los criminales: devuélvanos al México que nos arrebataron. Gracias.